Durante 22 años me ocupé de las finanzas de la iglesia y de la escuela dominical. En mayo de 2017 conocí a la hermana Jane de Francia a través de Facebook. Ella atestiguó la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso y afirmó que el Señor Jesús había regresado encarnado para expresar la verdad que juzga y purifica. Yo no cabía en mí de la emoción. Indagué más y descubrí que las palabras que expresó Dios Todopoderoso son la verdad, la voz de Dios, la fuente de aguas vivas que fluye desde el trono. Mi alma estaba nutrida y fortalecida. Mis 2 hijas y yo aceptamos la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Qué bien. Sí. Un día, una hermana me sugirió compartir el Evangelio con un líder de su antigua iglesia. Decía que el pastor se aferraba a las palabras literales de la Biblia y se negaba a investigar la obra de los últimos días de Dios. Difundía toda clase de mentiras, tenía la iglesia cerrada y amenazaba a los creyentes. Aquello me sorprendió y me sentí confundida. Los pastores son los líderes de la iglesia, pensé. Siempre nos dicen que esperemos la llegada del Señor. Y ahora que oyen que el Señor ha regresado, ¿por qué no dirigen a los creyentes para que lo investiguen, en lugar de impedírselo? Así es cierto. Nuestros pastores han estudiado teología y conocen bien la Biblia. Son devotos, aman a sus hermanos y hermanas, y siempre nos conminan a seguir las enseñanzas del Señor y a esperar su llegada. Con solo leer las palabras de Dios Todopoderoso, sabrían que es la voz del Señor y la aceptarían. Para mi sorpresa, 10 meses después, mi hija y yo predicamos el Evangelio a una hermana y el pastor Lee de nuestra iglesia antigua se enteró. Mintió para impedir que yo siguiera a Dios Todopoderoso y amenazó con expulsarme. Solo entonces entendí que era un hipócrita. Un día me llamó y me pidió que fuera a verle a la iglesia. Cuando llegué allí me advirtió con tono reprobatorio. Eres una diaconisa que ha creído durante más de 20 años. ¿Por qué crees en Dios Todopoderoso? ¿Por qué no acudiste a mí y me preguntaste sobre ello? Tú no comprendes del todo la Biblia. Sin nuestra ayuda serías engañada fácilmente. ¿Cómo sabes que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado? Tras oírle decir eso, me sentí muy incómoda. Y pensé, soy libre para investigar el camino verdadero. Sí. ¿Por qué debería consultarte a ti? Y sí, he creído durante mucho tiempo y aunque no conozca la Biblia tanto como tú, conozco perfectamente mi propia mente. He investigado durante 3 meses y he leído muchas de las palabras de Dios Todopoderoso. He visto que sus palabras poseen autoridad y poder, que son la verdad. No solo descubren las verdades de la Biblia, sino que nos muestran cómo purificarnos de la corrupción. Al leer a Dios Todopoderoso, tuve la certeza de que Él es el Señor que ha regresado y le acepté. Y le dije al pastor, solo sabrá si Dios Todopoderoso es el Señor que ha regresado si lo investiga correctamente y lee sus palabras. Eso es. Sí. Entonces le enseñé la aplicación de la Iglesia de Dios Todopoderoso y un vídeo con una lectura de las palabras de Dios. Veámoslo juntas. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: Estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo, y en el oriente se producen estruendos interminables como de truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Haré que todos los hombres sean conquistados por mi voz, que caigan en esta corriente y se sometan ante mí, porque desde hace mucho tiempo he recuperado mi gloria de toda la tierra y la he emitido nuevamente en el oriente. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no suspira por mi hermosura? ¿Quién no vendría a la luz? ¿Quién no contemplaría la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Mi voz se extenderá por toda la tierra. Quiero,
frente a mi pueblo elegido, decirles más palabras. Como los poderosos truenos que sacuden las montañas y los ríos, digo mis palabras a todo el universo y a la humanidad. Por tanto, las palabras en mi boca se han convertido en el tesoro del hombre, y todos los hombres aprecian mis palabras. El relámpago destella desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre se resiste a renunciar a ellas, y al mismo tiempo las encuentra insondables, pero se regocija aún más en ellas. Al igual que un recién nacido, todos los hombres se alegran y regocijan celebrando mi llegada. Por medio de mi voz, traeré a todos los hombres delante de mí. Amén. Las palabras de Dios tienen mucha autoridad. Sí, sí. A mitad del vídeo, el pastor Lee sonrió con desdén y dijo: «Apágalo». Me descargué esa aplicación hace años y he leído las palabras de Dios Todopoderoso. Fue una sorpresa agradable escuchar eso. Así que le pregunté: ¿ha leído las palabras de Dios Todopoderoso? ¿Entonces cree que es la voz de Dios? Y me contestó con desprecio: las palabras de Dios están en la Biblia. No hay palabras de Dios fuera de ella. No me lo creeré por muy bien que suenen esas palabras. Aquello me sorprendió mucho. Así que le contesté: Pastor Lee, ¿seguro que todas las palabras de Dios están en la Biblia? Usted suele leer este versículo, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían, ¿no es cierto? Así es. El Señor Jesús trabajó durante 3 años y medio y guió a sus discípulos en la predicación y la obra. Dijo muchas cosas y dio muchos sermones. Y los 4 evangelios de la Biblia contienen solo una parte de lo que dijo el Señor Jesús. Sí, es cierto. Así que su afirmación de que las palabras de Dios solo están en la Biblia no es cierta. Es verdad. El Señor Jesús también profetizó claramente que volvería en los últimos días para abrir el libro y comunicar sus declaraciones a las iglesias. Esas son las nuevas palabras que expresó Dios en los últimos días. No pudieron quedar registradas en la Biblia. Esa es la verdad. Por eso no podemos limitar las palabras de Dios a la Biblia. Es verdad. Dios Todopoderoso expresa todas las verdades que purifican y salvan al hombre. Son lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Debemos buscar con humildad. Solo así escucharemos la voz de Dios y daremos la bienvenida al Señor. Es Así cierto. es. El pastor Lee me dedicó una mirada de desprecio y dijo enigmáticamente: «Veo que sabes de lo que hablas. Nosotros, los cristianos, no podemos alejarnos de la Biblia en ningún caso. Por magníficas que sean las palabras de Dios Todopoderoso, si van más allá de la Biblia, no las acepto. Te aconsejo que dejes de creer en Dios Todopoderoso. De lo contrario, dejarás de ofrecer servicio en nuestra iglesia y acabarás arrepintiéndote». Yo respondí: ¿acaso los cristianos no ansiamos el regreso del Señor Jesús? Así Claro. es. Si la Iglesia de Dios Todopoderoso anuncia que Él ha regresado, ¿no deberíamos comprobarlo? Sí. Si no buscamos con humildad y nos aferramos a nuestras nociones, nos perderemos el regreso del Señor y nos arrepentiremos. Es Claro. cierto. Antes incluso de que yo terminase, Él estalló. Basta. Ya es suficiente. No creeré en Dios Todopoderoso. Te daré tiempo para pensarlo. Y si no cambias de idea, serás expulsada. Y entonces se marchó enfadado. Su reacción me dejó sorprendida y decepcionada. Siempre nos decía que el Señor aprobaba a aquellos que buscaban con humildad. Pero ante la perspectiva del regreso del Señor, fue una sorpresa verle aferrarse a la Biblia y a sus nociones. Pese a haber leído a Dios Todopoderoso, seguía sin querer saber más sobre ello. Demostraba tener 2 caras. Eso es hipocresía. Sí, Desde sí, luego. sí. Aquel domingo fui a la iglesia. Antes del servicio, el pastor Hong se acercó y me dijo: «He oído que has estado investigando la Iglesia de Dios Todopoderoso. Hace mucho que la conozco. Las cosas que predican van más allá de la Biblia. Creer en Dios Todopoderoso es una traición al Señor Jesús.
Abandona esa creencia, de lo contrario, todos tus años de fe habrán sido en vano. Yo pensé, ¿cómo sabe que creo en Dios Todopoderoso? Se lo habrá contado el pastor Lee. Así que le pregunté, ¿siguió el Señor el Antiguo Testamento cuando Él vino a hacer su obra? Predicó sobre el camino del arrepentimiento y no guardó el sábado. ¿Decía eso el Antiguo Testamento? Para No. nada. Las palabras y la obra del Señor fueron más allá del Antiguo Testamento. ¿Se atreve a decir que traicionamos a Jehová Dios por creer en el Señor? No, No. claro que no. No. Como se quedó en silencio, le pregunté, ¿ha leído a Dios Todopoderoso? Sus palabras descubren los misterios de la Biblia. Revela la causa por la que la humanidad peca y se resiste a Dios. Expresa todas las verdades que purifican y salvan. Es verdad. Sus palabras se anuncian en Apocalipsis. Son lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. He leído a Dios Todopoderoso y he escuchado la voz de Dios y sé que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Al creer en Él, sigo los pasos de Dios. ¿Es eso una traición al Señor Jesús? No, no claro lo que es. no. El pastor Hong me interrumpió y me dijo, ya basta. Si insistes en ese camino, procura no arrepentirte. Se rió con frialdad y se marchó. La expresión de su cara me estremeció y me pregunté qué haría a continuación. ¿Qué ocurrió después? Al empezar el servicio, el pastor Hong puso un vídeo que difamaba a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Al ver ese vídeo con invenciones y falsas acusaciones, me enfadé mucho y pensé, solo la Iglesia de Dios Todopoderoso atestigua que el Señor Jesús ha regresado. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades que están disponibles en Internet. En lugar de guiar a los creyentes para que las investiguen, pones este vídeo que desacredita a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Con esto solo consigues blasfemar y resistirte a Dios. Eso es. Sí. El pastor Hong dijo en voz alta, la Biblia dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Creemos en el Señor Jesús y debemos aferrarnos a su nombre y su camino. No podemos escuchar cualquier cosa ni aceptar otros evangelios. En particular, no debemos escuchar a la Iglesia de Dios Todopoderoso que da testimonio del regreso del Señor, puesto que eso sería apostasía. Aquellos que sean descubiertos siguiendo a Dios Todopoderoso serán expulsados. Si alguien os predica sobre Dios Todopoderoso, contádmelo cuanto antes o traicionaréis al Señor. Entonces el pastor Hong me miró fijamente. Al verlo con esos aires de triunfo, no pude evitar pensar en los fariseos, engañando y animando a la gente común a rechazar al Señor Jesús. Sí, Ya. sí, totalmente cierto. Ya lo creo. Todos los hermanos y hermanas de la iglesia parecían estar asustados. Al ver cómo los engañaba el pastor Hong, pensé con rabia. Ha ido demasiado lejos. Malinterpreta la Biblia a propósito para engañar a la gente y los intimida para que no investiguen el camino verdadero. Si conoce tan bien la Biblia, ¿no debería saber que lo que dijo Pablo tenía un contexto? Sí, sí. Pablo se refería a que solo había un evangelio en la era de la gracia, el de la obra de redención del Señor Jesús. Seguir otro evangelio suponía traicionar al Señor. Pero Pablo nunca dijo que el evangelio del reino que el Señor predicaría a su regreso fuera incorrecto, o que atestiguar el regreso del Señor Jesús implicase predicar otro evangelio. Así Sí. es. El pastor aplicaba arbitrariamente esas palabras a la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Estaba sacando la Biblia de contexto. Sí. Engañaba a la gente y les impedía investigar el camino verdadero. Arruinaba sus oportunidades de entrar en el reino de Dios. Sí. Sí. Sí, desde luego. Sí, sí. Yo deseaba rebatir sus falacias para dejarlo en evidencia ante toda la iglesia. Pero hacerlo podía significar acabar en una situación muy complicada. Si él anunciaba públicamente mi expulsión, sería más difícil predicar el evangelio. Así que decidí quedarme callada.
Después del servicio, el pastor me advirtió que no predicase el Evangelio de Dios Todopoderoso al resto de los miembros. En ese momento pensé, los hermanos son el rebaño de Dios y Él ha regresado en busca de sus ovejas. Sin embargo, el pastor Hong no me dejará predicarles, ni los dejará escuchar la voz de Dios. Se limita a engañarlos para evitar que investiguen la obra de Dios Todopoderoso. De ese modo bloquea el camino al reino de Dios. Sí, Ya. Sí. Cuánta cierto. razón. Recordé lo que el Señor dijo a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Sí. El pastor Hong se estaba comportando como los fariseos. Cuando oyó que el Señor había vuelto, se negó a escuchar e impidió que los demás oyeran la voz de Dios y recibieran al Señor. Era una actitud malvada. Ofendía al carácter de Dios y le hacía merecer su maldición. Sí. Sí. Es terrible. Pues sí. Las palabras del pastor no me afectaron y seguí predicando el Evangelio a los demás. Gracias a Dios. Una semana después, el pastor Lee me pidió ir a la iglesia con mi hija. El pastor estaba allí junto a otros 4 diáconos. Con una sonrisa me dijo, ¿te lo has pensado mejor? Respondí con sinceridad, como cristianos no dejamos de pecar y confesarnos y no podemos librarnos del pecado. Dios Todopoderoso expresa la verdad para juzgar y purificar al hombre. Solo al aceptar su obra y someterse a su juicio y castigo, podemos purificarnos del pecado y entrar en el reino de Dios. Sí. He creído en el Señor durante años y ahora celebro su regreso. Nunca traicionaré a Dios Todopoderoso. Así es. De repente, un diácono se incorporó, me apuntó con su dedo y dijo lleno de furia, ya que insistes en creer en Dios Todopoderoso, dejarás de ser profesora de la escuela dominical y de gestionar las finanzas de la iglesia. El pastor Lee afirmó con tono lisonjero, por nuestra fe en el Señor, nuestros pecados son perdonados. El Señor no tiene que volver para juzgarnos o purificarnos. Te han engañado. Yo respondí, el Señor perdonó nuestros pecados al ser crucificado, es cierto, pero el hecho de que nuestros pecados sean perdonados significa que el Señor Jesús nos redime y no estamos condenados por la ley. Sí. Sí. Eso no significa que estemos purificados y salvados. El Señor Jesús no nos absolvió de nuestra naturaleza pecadora, así que ésta nos controla y deja al descubierto nuestro carácter corrupto a través de la arrogancia, el engaño y el maligno. Es Cierto. En Hebreos 12, versículo 14, se afirma, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. El Señor es sagrado. ¿Cómo vamos a ser nosotros demasiado impuros para ver al Señor dignos del reino de los cielos? Así es. Esa es la razón por la que el Señor Jesús prometió regresar en los últimos días para expresar la verdad y hacer la obra que juzgue al hombre. Así se cumplen las profecías del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. El pastor Lee dijo con desdén, esperaremos al Señor Jesús, quien vendrá en una nube a llevarnos a su reino. Aunque Dios Todopoderoso exprese la verdad, no la aceptaremos. Dijo más blasfemias acerca de Dios Todopoderoso, mientras los demás se unían a la condena. Al verlos tan obstinados, les dije con firmeza, son líderes de la Iglesia que han oído el testimonio del regreso del Señor y no solo no han investigado con humildad, sino que hacen todo lo posible para evitar que otros investiguen. Difunden mentiras para condenar la obra de Dios Todopoderoso. ¿Qué tipo de acciones son esas? ¿Qué ocurre con aquellos que se resisten y condenan a Dios? Eso. Los fariseos se aferraron a sus nociones, se resistieron obstinadamente y condenaron la obra del Señor Jesús.
y le blasfemaron, acabaron clavándole a la cruz y por lo tanto ofendieron a Dios, lo que les hizo merecer su castigo. ¿No debería la lección del error de los fariseos abrirnos los ojos? Sí. Desde luego. Escuchad las palabras de Dios Todopoderoso y decidid. Cogí mi teléfono y leí un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra, y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que las personas que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios las detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, que nadie puede evitar. Nadie puede ser perfeccionado por Dios, excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No debes simplemente pensar en obtener bendiciones sin recibir la verdad o sin aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva, y es el camino que deben tomar todos los que entrarán a la nueva era. Si no eres capaz de reconocerlo y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a quemarte por la eternidad y nunca entrarás al reino de Dios. Porque este Cristo es Él mismo la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. Amén. Las palabras de Dios revelan lo que les ocurre a quienes condenan la obra de Dios. Sí. ¿Y cómo reaccionaron ellos entonces? Eso. Antes de que terminase de leer, un miembro del consejo se levantó y gritó: «Déjalo ya. Por muy cierto que sea el camino de Dios Todopoderoso, no lo aceptaremos». Enfadada respondí: «Son muy arrogantes. Son las palabras del Espíritu Santo, declaraciones del Dios mismo. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿No pueden entender la voz de Dios? ¿No son acaso las ovejas de Dios?». Bien dicho. El pastor Lee, que sonreía con malicia, dijo: «No creeremos a nadie a menos que se trate del Señor Jesús». Vi que no tenían deseo alguno de buscar la verdad. Se limitaban a aferrarse a sus nociones y a juzgar de manera arbitraria la obra de Dios. Fueron absolutamente irrazonables. Sí. No quería seguir hablando. Así que me dispuse a irme con mi hija. Pero entonces el pastor Lee nos amenazó: «Os doy un mes para reconsiderar vuestra postura. Si seguís creyendo en Dios Todopoderoso, seréis expulsadas». Y yo respondí con furia: «No hace falta un mes, expulsadme ya». No me da miedo ser expulsada de esta iglesia. Me asusta más no escuchar la voz de Dios, no ver su aparición ni recibirlo, y perder las bendiciones del reino de los cielos. Sí. Por fin hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos levantado ante el trono de Dios para asistir al banquete de bodas del Cordero. Incluso aunque no nos expulsen, nunca vamos a volver. Desde luego. Sí. El pastor Lee volvió a sonreír con malicia y dijo: «Todavía no podemos expulsarte. Si lo hacemos, los otros dirán que te expulsamos únicamente porque te uniste a reuniones en Internet. Dirían que no mostramos ninguna compasión. Dentro de un mes, le diremos a todo el mundo que has traicionado al Señor y que quieres abandonar la iglesia. Diremos que intentamos aconsejarte
pero que insististe en creer en Dios Todopoderoso y que tuvimos que expulsarte como último recurso. Qué pastor tan hipócrita. Sí. Ese comportamiento tan falso me desagradó enormemente. Sí. Cuando el Señor Jesús reprendió a los fariseos, dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Sí. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Sí. Resultó que la preocupación del pastor Lee y los demás por los creyentes era una impostura. Solo querían mantener su imagen y posición ante los ojos de los hermanos. Los hermanos han creído en el Señor durante años y ansiaban su regreso. Sin embargo, fueron engañados por este pastor tan hipócrita. Se creyeron esas mentiras y perdieron su oportunidad de recibir al Señor en su regreso. ¿Quién habría pensado que los pastores y ancianos que nos decían que nos guardásemos de falsos cristos y anticristos acabarían expuestos como anticristos embusteros? Sí. Veían la paja en el ojo ajeno y engañaban a los demás. Actuaban de manera detestable. Sí. No puedo estar más de acuerdo. Lo es. Después de dejar la iglesia, mi hija me dijo enfadada. Pensaba que al haber servido al Señor durante años y comprender la Biblia, recibirían con alegría al Señor cuando Él volviese. Nunca pensé que serían tan arrogantes. No investigarán por ellos mismos e intentarán engañar a los demás. Se resisten a Dios de forma descarada. Es cierto. Esos pastores son los fariseos de hoy en día. En eso tienes razón. Recordé unas palabras de Dios que había leído en una reunión. Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios, y ninguno de ellos es conforme a la voluntad de Dios. Son personas inútiles y viles que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen voluntariamente a Él, aunque lleven su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios que molestan a quienes tratan de entrar en el camino correcto y piedras que obstruyen a los que buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes dedicados a devorar a las almas humanas? Amén. Esos pastores y ancianos siempre estaban en el atril explicando la Biblia, pero no ponían en práctica sus palabras. Por fuera parecían devotos y amables, pero no era más que una fachada, todo hipocresía. Sí. Recurrían a la Biblia y se basaban en teorías teológicas para proteger sus posiciones. Cuando escucharon decir que el Señor había regresado, no solo no lo investigaron, sino que se aferraron a sus nociones, malinterpretaron la Biblia y condenaron el regreso del Señor. Sí. Para poder mantener a los creyentes controlados, fueron capaces de difundir herejías y embustes para engañarlos e intimidarlos. Trataron de evitar que la gente investigase la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Es cierto. Hicieron cosas despreciables, como suspender mi servicio y expulsarnos de la iglesia. Nos amenazaron e intimidaron para alejarnos del camino verdadero. Proclamaban a los cuatro vientos cuánto les importaban los creyentes, pero preferían tenernos hambrientos en un páramo vacío de la obra del Espíritu Santo antes que dejarnos oír la voz de Dios. Es así. Quieren que los creyentes permanezcan siempre bajo su control para poder recibir su dinero y servicio. Son los sirvientes malignos expuestos por la obra de Dios de los últimos días, los anticristos que odian la verdad, los demonios devoradores de almas que impiden a la gente alcanzar el reino de Dios. Sí, es totalmente cierto. Descubrí la verdadera actitud hipócrita y opuesta a Dios de los pastores y ancianos.
Me liberé de la jaula religiosa de los anticristos y seguí los pasos del Cordero. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Maravilloso. Sí. Me ha encantado. Tan Muy valiosa nos ha enriquecedor. dado. Ha sido Nos ha precioso. también Muchas me ha gracias. encantado.